acá estamos de vuelta con Patricia. Recién veíamos el video ahí y qué ilustrativo realmente cuando los vendedores hablan de lo que significa, digamos, hacer este trabajo, poder tener su independencia económica, esa que le permite además poder sostener su humanidad desde otro lugar, ¿no? Su ser persona, digo, porque la verdad que de esto se trata, ¿no? Inclusive para lograr la independencia afectiva se necesita la independencia económica. Para poder tener soberanía sobre nuestras vidas. También, exactamente. Yo quería, como hablé al principio de esta ley que tardó en reglamentarse en la ciudad de Buenos Aires y que habla específicamente de la protección y la garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle o las que están en riesgo de estar en situación de calle. ¿Qué opinas respecto de esta ley? ¿En qué sí habría que trabajar? ¿Qué sería necesario? ¿Qué pasa con el tema del hábitat, la vivienda? Estando en la cuna de las leyes, la cuna de las leyes, sonaría un poco mal decir que, bueno, que tal vez no es una cuestión de leyes, sino de cultura. En ese sentido, yo creo que las leyes, digamos, son súper importantes y yo celebro, digamos, personalmente cada iniciativa que está destinada a poder paliar la situación de marginalización de cuanto grupo humano, ¿no? esté involucrado en eso. Pero claro, la Constitución Nacional tiene leyes, tiene artículos. El artículo 16, sin ir más lejos, que es el nombre del programa, y el 14 bis de la Constitución, que establece que, bueno, que toda persona que está sobre el territorio argentino tiene derecho al acceso a la vivienda, al trabajo, a la salud, a la educación y demás, de forma digna. Creo que con eso estamos cubiertos. Y creo que todos los habitantes del suelo argentino deberíamos poder, digamos, trabajar en pos del ejercicio de los derechos. Y no tanto de empezar, digamos, está bien hacer leyes, pero me parece que si uno lo que quiere es resolver el problema de la marginalización, tiene que mirar en otro lado. Tiene que trabajar desde otro lugar. Creo que el artículo existe, las leyes existen, hay que aprender, razonar, participar y trabajar de forma colectiva al interno de las organizaciones para ejercer los derechos que implican la existencia de esas leyes. Igualmente se celebra cada iniciativa porque cada iniciativa, digamos, remueve un poco el avispero en sentido ¿no? de que estamos todos, digamos, todas las personas involucradas o las organizaciones involucradas en estos temas, estamos ávidos de que esto exista. Por otra parte, digamos, hablando de proyectos y de cómo desde Hecho en Buenos Aires creemos que debemos intervenir, articular o trabajar con cooperantes y contrapartes, tanto de sociedad civil como del ámbito público, en pos de resolver los problemas. Te doy un ejemplo, estamos con un proyecto con la Red Hábitat Argentina, que es un proyecto nacional, una red de organizaciones que todas trabajamos en temas relacionados con el hábitat, teniendo en cuenta que el hábitat no es solamente la casa y el techo, sino que es todo un sistema de vida, es un modo de vida sostenible para todos y todas, en el marco cada uno de su comunidad, ¿no? Claramente, recordemos que cuando la Corte Suprema de Justicia le ordena al Poder Ejecutivo el saneamiento del riachuelo, el propio decreto, el propio dictamen de la Corte habla de que el hábitat somos todos, son las personas que viven ahí. Primero las personas. Sí, totalmente. Entonces, el tema del hábitat es muy interesante y estamos nosotros con una propuesta de hacer un relevamiento de propiedades en desuso, deshabitadas, para después poder crear o en paralelo crear una agencia inmobiliaria comunitaria para entregar en alquiler social propiedades que están deshabitadas a personas involucradas ya, trabajadores y trabajadoras de la economía social que rara vez pueden acceder a un alquiler por la cuestión de la garantía, por las leyes de alquiler. Entonces nosotros, en vez de querer ir a hacer una ley nueva, nos propusimos un proyecto diferente, ¿no? ¿Sabes que ahí, no recuerdo exactamente si es 24, 25 o 26% de las viviendas de la ciudad de Buenos Aires ociosas? Porque justamente no se alquilan, digamos. Nada, hay una especulación inmobiliaria bastante importante, ¿no? Y según el censo 2010, hay más de 340.000 propiedades deshabitadas en la capital federal.
que con eso, digamos, el problema no es la vivienda en sí, el problema es el acceso a la vivienda. No es vivienda existe aquí y en todo el país. Hay, creo que son en todo el país casi 10 millones de propiedades deshabitadas. Estamos hablando de la función social de la propiedad, claramente. Estamos hablando de la función social de la propiedad. Y recordemos entonces el impacto de la situación de calle en cómo es la vida. ¿Qué vos sentías cuando José María en la columna de apertura del programa hablaba sobre el porcentaje de personas con problemas respiratorios, con problemas de piel? ¿Qué le pasan a las personas que están tan vulneradas por un sistema económico que no respeta la función social de la propiedad privada? Sí, no es solamente porque el sistema económico no respeta la función social de la propiedad privada, sino por todo el abanico de situaciones que representa vivir en la exclusión, en las márgenes de la sociedad. ¿Por qué? Porque al desconocer tus derechos, al no poder exigirlos y ponerlos en práctica en tu vida, al no tener un laburo, al no tener educación, al no tener herramientas, digamos, muy difícil salir del pantano. Entonces, digo, las organizaciones como las empresas sociales u otras organizaciones, estamos para que justamente, digamos, levantar esa cosa, tratar de promover a las personas que están involucradas en nuestras organizaciones para que puedan tener una vida con plenos derechos. Digamos, está todo ahí en el tema de los derechos, ¿no? No creo que haya que ahondar mucho más. En estos 30 años de democracia, ¿vos sentís que hubo una profundización de la mirada de lo que son los derechos, también en los vendedores? En la propia mirada. Algo sí. Hay un avance. Queremos ese relato de ese borde fronterizo que muchos no conocen. Hay un avance. El borde fronterizo, sí, lo que decía José María es absolutamente cierto. Las estadísticas, yo sin conocer las estadísticas te digo que son reales. Muchos problemas de piel, muchísimos problemas de piel, respiratorios, por la situación. Consumo problemático de sustancias. Sustancias más dañosas. El Paco, la pasta base. El alcohol, me imagino también. Sí, la pasta base y el alcohol. Son los dos elementos más importantes. Ahora, ¿por qué los problemas respiratorios? Por la situación que viven las personas que están en esta situación, que es una comunidad que está viviendo en lugares muy indignos. Entonces digo, me parece que el planteo debe ser integral. Ninguna política puede estar, digamos, yo hablo de política social desde sociedad civil, estoy hablando de política social desde nuestras organizaciones. Nunca pueden estar desligadas. La exclusión es integral, con lo cual la inclusión siempre tiene que ser integral. Hace muchos años, uno de los primeros vendedores, cuyo nombre es Lorenzo, vendía muy bien la revista, pero seguía en situación de calle. Y entonces siempre le preguntábamos, le decíamos, Lorenzo, ¿vos estás haciendo suficiente dinero como para poder alquilarte una pieza de hotel, como para poder estar en una pensión, volver a tu provincia, no sé, hacer un montón de cosas? Y él nos dijo, yo tardé 4 años en acostumbrarme, en entender cómo es el sistema para vivir en situación de calle, con lo cual dudo que llegue antes de los 4 años a entender cómo es del otro lado. Cómo volver. Entonces, esa vuelta de las márgenes. Nacemos todos con los derechos, pero después hay otros que se corren a las márgenes. Entonces, de alguna manera es eso, es educación, muchas herramientas, mucha formación. Patricia, yo pensaba también del otro lado, ¿no? En un momento cuando yo hablaba al principio decía, y vos lo mencionabas, porque vos decías, acá lo más importante es el cambio cultural, digo, el tema de la discriminación debe ser un factor muy fuerte. Sí, la cultura del incluido y el excluido, en la Argentina lamentablemente vivimos en una sociedad que tiene la marginalización como una parte integral, está naturalizada la pobreza. Al estar naturalizada la pobreza, ya se habla de la pobreza y no de las personas que viven en la pobreza. Que en realidad es las personas que viven en la pobreza. No, la pobreza en sí no es nadie. La pobreza es un porcentaje, es un número. Nosotros tenemos que trabajar con la gente, ¿no? Hecho en Buenos Aires, Patricia, podría replicarse en las provincias.
podría. Hecho en Buenos Aires debe replicarse en las provincias. Hecho en Buenos Aires, nosotros podemos todos y todas colaborar de una manera muy simple, que es comprando la revista, ¿no es cierto? Involucrándonos con el vendedor también. Pero también con la organización. Podemos ser parte de las contrapartes que hacen que esta revista con 5 pesos se pueda producir y que 10 se lo lleve el vendedor. Podemos ser parte de muchas formas. ¿De qué formas las personas pueden ser parte de una empresa social? Bueno, pueden ser parte siendo accionistas, siendo inversores, inversores de tiempo, inversores de dinero, inversores de materia gris, de capital cultural, para que una empresa social que es casi se convierte en algo público, porque hoy la revista es pública, digamos, está en Buenos Aires y es parte del paisaje, y los vendedores son parte del paisaje urbano, y todo eso es arquitectura social, todo eso es política social en movimiento, en marcha, vital, visible. No tanto ONGismo. Claro, sí, además hay un tema en el sentido que yo, digamos, insto al sector público que se sume a esta cruzada, a que escuche las necesidades de una empresa social, pero también y sobre todo los resultados que alcanzamos. Y de que entendamos y de que entienda el sector público de repente que la empresa social genera un ahorro al Estado. Un ejemplo de países con empresas sociales, ¿nos podés describir cómo sería en la implementación? ¿Afectaría, por ejemplo, al IVA de algunos productos? Sí. ¿Afectaría también las posibilidades de contratación o de inserción o de cooperación o la cooperativa como eje? Yo creo que sí, es un tema bastante complejo, pero muy oportuno. Tomo la cooperativa como base, ¿verdad? En Italia, en el año 1991, después de casi 20 años de militar la ley de cooperativas sociales, el movimiento de empresas sociales italianas logró la aprobación de la ley de cooperativas sociales. Se agregó a la figura de cooperativa la figura de social, con determinadas condiciones, con los activos cerrados, los activos de la empresa están cerrados, ¿no? Pertenecen a la entidad y no a los socios, con reinversión de excedentes en beneficio del grupo objetivo, con la confección de balance social que indique tu gestión social más allá de tu gestión económica. Como un activo. Claro, como un activo, junto con tu gestión económica tenés un balance social que indica qué impacto social estás teniendo, ¿no? Eso es importantísimo, fundamental. Y qué tipo de contrapartes vas sumando y qué tipo de socios vas estratégicamente sumando a tu escenario. Todo eso es una empresa social en movimiento. Italia tiene un excelente modelo. Inglaterra aprobó hace poco una figura muy interesante que se llama empresas de interés comunitario, Community Interest Companies, que es muy interesante como figura, y yo creo que la base de la cooperativa es buenísima, pero hay que trabajar mucho sobre eso para poder llegar a realmente entender que nuestro trabajo como emprendedores sociales, inmersos en organizaciones que dicen en llamarse empresas sociales, ¿no? Que trabajan en el mercado sin una figura, digamos, como una nueva gestalt, como un nuevo espacio en la sociedad que se abre para resolver problemas sociales de una perspectiva súper integral. Estaría muy bueno tener una ley y conformar un sector. Vayamos, ¿no? para eso. Estamos haciendo mucha incidencia ya acá desde el artículo 16 para ir hacia adelante en la construcción de esta ley. Y bueno, y que finalmente sea sancionada y se implemente, sea reglamentada, todos los pasos que hay que hacer para que finalmente sea implementada. Yo quería preguntarte, porque ya se nos está acabando el tiempo, en estos 14 años, Patricia, ¿cuáles son aquellas cosas que vos decís, bueno, qué bárbaro estos 4 o 5 logros tan importantes que ocurrieron y que te pusieron la piel de gallina, digamos? Sí. Es una pregunta bastante compleja, como la anterior,
Pero creo que el valor, de hecho en Buenos Aires en sí, sin rescatar esos 4 o 5 puntos, porque hay millones de anécdotas. Anécdotas hay un montón, hay vendedores que nos llaman de otras provincias, que se fueron, digamos, que habían estado en situación de calle acá, volvieron a sus provincias y nos llaman y nos cuentan cómo les va, dónde andan. Hasta, no sé, gente que ha comenzado estudios, que ha comenzado emprendimientos propios.